Saber recolectar, organizar y procesar datos de manera eficiente y eficaz son tareas cada vez más imprescindibles. En este tutorial mostraremos dos operaciones fundamentales que favorecen la organización y el análisis de datos. Debemos tener presente que saber recolectar datos relevantes para luego procesarlos es una parte extremadamente importante de las tareas actuales y nos permitirá analizar situaciones, prever errores, sacar conclusiones, etcétera, etcétera. Con los conceptos tratados en este tema del curso, estamos dando los pasos iniciales en lo que tiene que ver con el análisis de datos. Antes de comenzar a describir las operaciones, tanto de orden como de filtrado, propiamente dichas, vamos a dedicar unos instantes a comentar cómo deben estar organizados los datos. Esta es una etapa, una parte fundamental del procedimiento, hace a que podamos sacar el mayor provecho de las operaciones que nos provee la planilla de cálculo, la organización de los datos. En este caso se trata de un ejemplo que es el mismo ejemplo que se mostró en el material teórico. Se trata de un listado de artículos y lo que queremos hacer notar es cómo se organiza ese listado. Si lo miramos, vemos que en la primera fila encontramos una serie de títulos que tienen que ver con la información que se almacena en cada columna. Cada fila de este listado, a continuación de la primera, nos describe un artículo. De cada artículo sabemos cuál es su código, precisamente qué artículo es, cuál es su origen, la cantidad de unidades en stock, a qué categoría de nuestra empresa pertenece, quién es el proveedor que nos lo vende y cuál es su costo. Así se conforma cada uno de los renglones o filas de nuestra lista. A cada una de estas filas es a lo que llamaremos un registro. Y cada uno de esos registros, como decíamos, está conformado por una serie de datos individuales: el código, el stock, la categoría. Y entonces a cada uno de esos datos individuales los vamos a llamar campos. Son los campos de una tabla y los registros de una tabla. De esa manera es que vamos a trabajar. Es importante tener presentes estas dos definiciones, estos dos conceptos, puesto que las operaciones que manejan filtros y que manejan el orden, precisamente trabajan con los registros, ¿sí?, como unidad. Y cuando nosotros vamos a determinar cuál es el criterio, por ejemplo, para ordenar una lista, vamos a tener que definir según qué campo vamos a hacer ese orden. Es por eso que vale la pena tener presentes estas dos ideas. La idea de registro, que es cada una de las líneas de una lista, de una tabla, y que representan a un artículo en este caso, pero podría tratarse de los funcionarios o los clientes de una empresa, ¿sí? Cada renglón entonces, cada registro representa una entidad. Y de cada una de esas entidades, ya sea persona, cliente, artículo, trámite, ¿sí?, de cada uno de esas entidades nosotros conocemos una serie de datos individuales que son los que llamamos campos de nuestra lista. El otro detalle importante a la hora de armar una lista de manera que después la podamos utilizar y sacar provecho de ella es asegurarnos de que esa lista esté separada de alguna otra información que pueda haber dentro de la tabla, mejor dicho, dentro de la hoja. Debe estar separada por lo menos una fila y una columna. Si observamos en este ejemplo, nosotros tenemos aquí en esta zona, en este rango que va desde la celda A2 hasta la celda G14, tenemos distribuida nuestra lista, pero en la hoja hay otras cosas. Por ejemplo, aquí encontramos que hay unos datos estadísticos referidos a la lista. Debemos asegurarnos de que por lo menos haya una fila, en este caso hay más de una fila de separación, y si hubiera datos hacia la derecha, que por lo menos hubiera una columna de separación, una columna totalmente limpia,
de manera de que Calc pudiera reconocer exactamente cuál es la lista de datos que nosotros queremos utilizar y que procederemos en posteriores operaciones a filtrar, a ordenar o a hacer algún otro tipo de tarea relacionado con lo que es una lista de datos. Ahora que ya describimos nuestra lista de datos, vamos a proceder a ordenarla. Para ordenar podemos seguir diferentes procedimientos. Si observamos en la barra de botones o en la barra de herramientas estándar, encontramos un par de botones. Uno de ellos dice orden ascendente y el otro dice orden descendente. La idea es la siguiente: si nosotros quisiéramos ordenar una lista cualquiera que tengamos disponible, por ejemplo esta, y en este caso yo quisiera hacer un orden de acuerdo con las unidades en stock, desde las menos, ¿sí?, desde el número más chico hasta el número más grande, simplemente lo que debo hacer es hacer un clic en cualquier celda de la columna stock, que es la que voy a utilizar como criterio para ordenar. No necesito seleccionar. Lo que solamente debo hacer es elegir una celda, no importa cuál, pero que sea de esa columna. Y posteriormente, si quiero ordenar en sentido ascendente, es decir, desde la más pequeña hasta la más grande, presiono el botón de orden ascendente. Y observamos cómo simplemente la lista quedó ordenada. Si después de que hice esto, unos instantes después se me ocurre que quiero ver la lista, pero ordenada de acuerdo con el artículo, en este caso, dado que la columna es una columna de texto, lo que se va a aplicar es un criterio alfabético, de manera que también me ubico en cualquiera de las celdas de la columna artículo y supongamos que en este caso quiero hacer o aplicar un orden descendente, es decir, desde la Z a la A, puesto que estamos hablando de, como decíamos hace un instante, orden alfabético. Entonces, elijo una celda, no importa cuál, y presiono el botón de orden descendente. De esta manera se deshizo el orden anterior, el que habíamos aplicado a la columna stock, ese quedó desactivado y lo que vemos ahora es la lista ordenada de acuerdo con el artículo. Esta es la forma más sencilla de ordenar la información, ordenar de acuerdo con los criterios o el criterio de una sola columna. Lo más simple, como se acaba de ver, es elegir la celda de la columna correspondiente y presionar el botón de ascendente o descendente. En ocasiones podemos precisar un criterio más elaborado de ordenamiento. Entonces, cuando lo que necesitamos es utilizar criterios anidados, es decir, que estableceremos un criterio principal de ordenamiento, por ejemplo, ordenar por categoría, y luego uno secundario que esté subordinado al primero. En ese caso, lo que debemos hacer es activar el cuadro de diálogo ordenar. La idea es entonces determinar un criterio principal, supongamos la categoría, de manera que la lista de artículos, en este caso, que es el ejemplo que estamos usando, quede ordenado por categoría. Si fuera ascendente, sería todos los artículos del hogar primero y luego todos los de vestimenta. Y luego establecer un criterio subordinado al primero, es decir, que todos los artículos del hogar quedaran ordenados por proveedor y que todos los artículos de vestimenta, por su lado, quedaran ordenados por proveedor. A su vez, podríamos incluso establecer un tercer criterio, es decir, que todos los artículos del hogar que fueran del mismo proveedor quedaran ordenados, por ejemplo, por el costo. Esa es la idea de los criterios anidados de ordenamiento. Para aplicar esta forma de ordenar, tenemos que ir al menú Datos y allí Ordenar, y en este cuadro tenemos las opciones Ordenar según, y la primera
el primer criterio sería la categoría. Podemos determinar si es ascendente o descendente. En este caso los vamos a dejar todos ascendentes, pero podríamos hacer la variación que quisiéramos. Ordenar por categoría entonces como criterio principal. A los que son de la misma categoría, a esos los vamos a ordenar, por ejemplo, por proveedor. Y como un tercer nivel, vamos a indicar que se ordene por costo. Entonces el criterio principal es ordenar por categoría. Así es como vamos a ver en primera instancia los registros ordenados. Pero a su vez, cuando haya categorías repetidas, se aplica el criterio del proveedor, y cuando haya categorías y proveedores repetidos, se aplica el tercer criterio, que es el del costo. Veamos cuando presionemos aceptar qué es lo que sucede. ¿Sí? Aquí la idea es todos los del hogar, como dijimos primero, todos los de vestimenta después, y cuando encuentra, en este caso no hay proveedores repetidos, pero cuando hay proveedores repetidos, cuando este par se repite, entonces se aplica el tercer criterio, que es el del costo. Esta entonces es la manera de trabajar cuando queremos utilizar criterios anidados. En el cuadro de ordenar, datos y ordenar, simplemente vale la pena comentar un par de opciones que también están comentadas en el material teórico, que son que esté siempre marcado el casillero de el rango contiene etiquetas de columnas. A esto hicimos referencia al comienzo de este tutorial. Nuestra lista de datos tiene que tener títulos, cada columna tiene que tener un nombre. Entonces, por lo tanto, este casillero siempre va a estar marcado, y en el caso de que por algún motivo se desactivara, tenemos que asegurarnos de señalarlo. De otra manera, la primera fila de nuestra lista sería tomada como un registro más y por lo tanto sería incluida en el ordenamiento. Y la otra posibilidad que tenemos, que puede resultar bien interesante, es que una vez que ordenamos los datos, los podemos copiar, activando este casillero, a otro lugar de la hoja. Probemos cómo funciona. Simplemente activamos el casillero de copiar el resultado. Debemos indicar aquí una dirección de celda, que en este caso yo voy a utilizar la celda A26. Obviamente conviene que sea una celda que esté vacía y a partir de la cual los datos puedan ser copiados. Indicamos con la celda A26 el extremo superior izquierdo a partir del cual será copiado el rango de los datos. La idea es que la lista original va a quedar tal y como está en este momento, y que a partir de la celda A26 se copiará exactamente la misma lista, pero aplicando los criterios de orden que definimos en la sección ordenar por criterios: categoría, proveedor y costo. Presionamos el botón aceptar y podemos ver cómo la lista original quedó sin ordenar, quedó tal cual estaba. Pero si vamos a partir de la celda A26, tenemos la misma lista, pero ahora sí aplicando el criterio de orden. Esa es la utilidad entonces de poder copiar el resultado de un ordenamiento, de manera que los datos originales quedan intocables y obtenemos una copia de la información, pero en el orden que solicitamos. Con esto entonces completamos la demostración en lo que tiene que ver con el ordenamiento de registros de una lista. A continuación vamos a trabajar con las opciones de filtro. Filtrar una lista nos permite en un momento dado visualizar solamente los registros que cumplen con una condición. La utilidad del trabajo con filtros, sobre todo en listas que tienen una gran cantidad de registros, es bastante obvia. Es decir, yo puedo ir viendo, ir analizando una lista que puede llegar a tener cientos o incluso miles de registros e irla analizando parcialmente de acuerdo con determinadas situaciones. Por ejemplo,
los trámites iniciados en el mes de marzo o los funcionarios que trabajan en el departamento de Tacuarembó. De esa manera uno puede llegar a obtener una vista parcial de la información y analizarla por partes. La idea entonces para aplicar un filtro es ubicarse en cualquier celda de la lista, no importa en cuál. Lo importante, como decimos, es estar en alguna celda del interior de nuestro rango de datos. Vamos al menú datos y allí tenemos filtro, y dentro de filtro tenemos varias opciones. En este curso solo veremos algunas de ellas. La primera y la más comúnmente usada, el filtro automático. Presionamos esta opción y lo que sucede es que en nuestra lista, al costado de cada cabezal, de cada nombre de campo, como dijimos al principio, se activa un pequeño botón que nos despliega opciones de selección. Entonces, si por ejemplo nosotros quisiéramos de esta lista visualizar los artículos de la categoría hogar, venimos al cabezal correspondiente y allí nos muestra las opciones que existen dentro de esa columna. En este caso existen solamente dos y elegimos la que nos interese ver. Observemos cómo la lista se acorta notablemente. El botón correspondiente a la categoría queda marcado en un color azul y con un pequeño punto en la parte inferior. Eso nos indica que nuestra lista está filtrada en este momento de acuerdo con el campo categoría. Agreguemos a esta condición una más y decir, bueno, queremos ver los artículos del hogar, pero que son de origen brasileño. Entonces, vamos a la columna correspondiente, en este caso la de origen. Activamos. Nuevamente nos va a mostrar las opciones que existen actualmente disponibles. Brasil, China, India y Uruguay. Elegimos la que nos interesa. Y de esa manera la lista se acortó aún más porque ahora nos está mostrando solamente los registros que cumplen con las dos condiciones que establecimos. Registros que pertenecen a la categoría hogar y que son de origen brasileño. Otro detalle que nos permite determinar a simple vista que esta lista está filtrada, además de que los botones que aparecen en cada cabezal se ven en un color distinto, si observamos las filas, vemos que también en este caso aparecen salteadas. Eso nos indica que estamos viendo menos registros de los que hay disponibles, que el resto de los datos que no vemos no se perdieron ni se borraron, simplemente permanecen ocultos. Cuando nosotros queramos volver a repetir o volver a recuperar en realidad toda la información y ver la lista completa nuevamente, lo único que tenemos que hacer es o bien ir columna por columna de las que están marcadas en azul y activar aquí la opción de todo, y en ese caso tendríamos que ir, como decimos, columna por columna, desactivando los filtros uno a uno. Tendríamos que venir aquí a origen y decir todo, y después tendríamos que ir a categoría y hacer lo mismo. Si establecimos varias condiciones, porque nuestra tabla, probablemente una tabla real, es muy probable que pueda tener no 6 o 7 columnas como en este caso, sino que podemos tener muchas más columnas y entonces es complicado estarse desplazando para ver por cuál se filtró y por cuál no. Una opción más directa que desactiva todos los filtros al mismo tiempo la encontramos en el menú datos, filtro y eliminar filtro. De esa manera el filtro se desactivó, las condiciones en realidad se desactivaron, puesto que el filtro automático lo vemos que sigue aquí disponible, pero se desactivaron las condiciones y volvemos a visualizar toda la información. Esta entonces es la forma más frecuente de trabajar con filtros, si bien no es la única. Vamos a ver un ejemplo más a continuación que tiene que ver con el filtro predeterminado, que nos establece o nos permite establecer condiciones un poco más flexibles. Pero esta es la más común y la más sencilla de aplicar. En la realidad,
se nos van a presentar infinidad de situaciones en las cuales las condiciones simples que nos permite establecer un filtro automático no son suficientes. Cuando se trate entonces de situaciones más complejas, deberemos recurrir a otro tipo de filtro que en el caso de Calc se llama filtro predeterminado. Supongamos que quisiéramos de la lista que tenemos a la vista con la que estábamos trabajando, visualizar los registros que corresponden a los artículos de origen Brasil o de origen Uruguay. En ese caso, la opción de filtro automático no me permite hacerlo, puesto que si yo elijo la opción Brasil me muestra solo lo de Brasil, y si vuelvo y elijo Uruguay me muestra solo lo de Uruguay. Yo quiero ver las dos cosas. Entonces, en este caso deberé recurrir al filtro predeterminado, que me va a mostrar un cuadro de diálogo en el cual siempre va a arrastrar la última condición que hayamos establecido, haya sido con el método que haya sido. En este caso dice ya origen igual, fíjense que en las condiciones tenemos una gran cantidad de opciones para filtros numéricos, mayor, menor, el mayor porcentaje. Para filtros de texto tenemos también las opciones de tiene o no, ¿sí? Contiene o no contiene, comienza por o no comienza con. Tenemos varias opciones aquí como para probar y trabajar con ellas. En este caso queremos que el origen sea Uruguay, esa es una de las opciones que a mí me sirve, pero también me sirve que el origen sea Brasil. Entonces tenemos aquí más renglones para establecer más condiciones. Pero cuando establecemos más de una condición, esas condiciones deberán estar vinculadas o unidas mediante una cláusula, que puede ser la cláusula I o la cláusula O. De esa manera indicamos qué es lo que estamos necesitando realizar. Entonces en este caso es origen Uruguay o indistintamente, a mí me sirve cualquiera de las dos soluciones, entonces por eso elijo esta cláusula. Si yo eligiera la cláusula I, estoy pidiendo o estoy indicando que necesito que los registros cumplan al mismo tiempo las dos condiciones. Como en este caso a mí me sirve que cumplan con una o con la otra, es esta la cláusula que voy a utilizar. Origen igual, y aquí yo puedo escribir, pero también puedo, y en este caso ya me lo sugiere, pero también puedo seleccionar de la lista disponible. Tengo las dos posibilidades. Si el valor que quiero elegir está disponible en la lista, lo más fácil es seleccionarlo, porque de esa manera nos aseguramos de no cometer errores. En caso de ser un valor que no está en la lista, ahí sí debemos obligatoriamente digitarlo. Brasil. Y entonces lo que estamos indicando es que de la lista original yo quiero ver los que cumplen con una de estas dos condiciones. Y en el resultado vemos cómo me muestra los registros de la lista original que cumplen con una condición o con la otra. Para este tipo de situaciones es que nos va a servir el filtro predeterminado. Supongamos ahora que quisiéramos ver los artículos de Uruguay que tienen stock mayor que 1000, por ejemplo este y este otro, y los artículos de Brasil todos, sin que nos importe cuál es el stock disponible. De manera que si lo hacemos a simple vista, el resultado de las condiciones que apliquemos nos deberían mostrar este registro, este otro, porque son los dos que cumplen con las dos condiciones, que sea de Uruguay y que sea un stock mayor que 1000. Este, por ejemplo, no cumple solo con una de las dos, así que no me sirve. Y los artículos que corresponden a Brasil, o que son de origen Brasil, que en este caso son este y este. No me voy a fijar para los artículos de origen brasileño cuál es el stock que tengan disponible. Entonces, voy a volver. Fíjense que en realidad cuando activamos el filtro predeterminado, no importa desde qué columna accedamos,
¿sí? Puedo ir desde la columna de origen, puedo ir desde la columna de stock, desde cualquiera de ellas puedo acceder y siempre voy a ver el cuadro de filtro predeterminado con las últimas opciones que ya hemos establecido. En este caso dijimos origen Uruguay y que el stock sea mayor que 1000. Eso por un lado, a mí me interesan los registros que cumplan con esas dos condiciones, pero también me interesan los que cumplan con la condición de que el origen sea Brasil. Entonces aquí lo que tenemos que cuidar es cómo armamos los criterios. Así como existen prioridad, la idea de prioridad en las operaciones matemáticas, decimos siempre que por ejemplo las operaciones de multiplicar se realizan antes, o calc las realiza antes que las operaciones de suma y resta. Aquí sucede lo mismo. Cuando nosotros tenemos varias condiciones que están vinculadas o que están relacionadas entre sí mediante las cláusulas y o la cláusula o, calc también resuelve primero las condiciones que están vinculadas mediante la cláusula i. Entonces, yo debería, para que la condición o el criterio completo funcione bien, debería decir que el origen sea Uruguay y que el stock sea mayor que 1000. Ese es un par de condiciones que están vinculadas entre sí mediante una cláusula i, porque nos interesa que se cumplan las dos. Y esto calc lo va a resolver primero, que es lo que le voy a escribir a continuación, que va a estar vinculado mediante una cláusula o. Le diré que el origen, en este caso, sea igual a Brasil. Entonces podríamos decir que calc, cuando analiza este criterio, que tiene tres condiciones, pero que están vinculadas de manera distinta a esas condiciones, resuelve primero estas dos y las maneja como si fueran una condición única. Los artículos de Uruguay con stock mayor que 1000, esos son los que me interesa ver, pero al mismo tiempo también me importa ver los que son de Brasil, y en este caso no especificamos el stock. Podríamos haberlo hecho, en este caso no lo hicimos. Vamos a aceptar y vamos a ver qué es lo que sucede. Si miramos, los artículos de Brasil están todos, los tres que había, y los artículos de Uruguay están solo los dos que cumplen con el par de condiciones establecidas. Entonces hay que cuidar a la hora de establecer filtros predeterminados cómo armamos cuando se trata de una condición compleja, recordando que existe la prioridad también aquí de operaciones y que primero calc considera y las va a unir y a aplicar juntas a todas aquellas cláusulas que están unidas mediante un i, y por otro lado va a trabajar con, o al final de la operación va a aplicar la cláusula o.